Mi nombre es Mayramor Díaz Gasga, estudiante en proceso de titulación de la maestría en Pedagogía por parte de la UNAM, docente de educación básica e integrante del proyecto internacional Investigación e Intervención Educativa Comparada México, España, Argentina, MEXESPAR, UPN Ajusco. Mi trabajo pertenece al eje temático Educación, Investigación e Intervención con jóvenes. Nombre de la ponencia: temas, problemáticas y prácticas en la intervención con jóvenes. En este trabajo se presentan los resultados de una investigación que surge del interés por conocer cómo se configura la noción de intervención educativa en México. A lo largo de la investigación se fueron explorando y analizando los siguientes aspectos. 1. Los planteamientos metodológicos, conceptuales y técnicos de los trabajos que refieren a hacer intervención educativa. 2. El tipo de prácticas con las que realizan las intervenciones. 3. Los temas y las problemáticas que son atendidas desde la intervención educativa. 4. El tipo de poblaciones que están siendo intervenidas, cuáles son sus demandas y necesidades. Y por último, las aportaciones al campo de conocimiento de la intervención educativa. Centré mi interés de exploración, investigación y análisis en los discursos que circulan en las revistas electrónicas que difunden reportes de investigación, pedagógicas o de salud, identificando temas, problemáticas, prácticas, tipos de poblaciones intervenidas y quienes realizan las intervenciones. La exploración de los artículos de revista electrónica transitó en 3 espacios: la base de datos de la Universidad Pedagógica Nacional, las páginas web de carácter académico y el repositorio digital de la UPN. Quedaron seleccionadas 63 artículos electrónicos. Esta revisión se realiza desde la perspectiva del análisis conceptual del discurso. Desde esa perspectiva de análisis, se pretende acceder al estudio de la configuración de los procesos de construcción de conocimiento sobre la intervención educativa. Esta perspectiva permite distinguir, seleccionar e identificar una serie de rasgos que tienen que ver desde los temas, prácticas, problemáticas, población y quienes están realizando las intervenciones educativas. Estos rasgos también son características para la producción de conocimiento del campo. Una demanda fundamental de la investigación fue recuperar la información vertida en los artículos para reconocer los aspectos que se encuentran circulando en los discursos, saber qué enuncian, desde dónde, cómo y para qué enunciar en relación con la intervención educativa. El resultado de los artículos seleccionados muestra que las instituciones públicas siguen siendo mayoría al realizar las intervenciones educativas. El 73% de las intervenciones educativas fueron realizadas por instituciones públicas. Se observa la participación del sector salud, hospitales, universidades públicas, centros de investigación y consejos nacionales de educación. Por otro lado, la participación de instituciones privadas sigue siendo menor, con el 27% de las intervenciones realizadas, y aún así se observa un considerable incremento en los últimos años. También dentro de este sector se observa la inclusión de fundaciones, instituciones educativas privadas e instituciones de salud privadas. La estrategia metodológica de la investigación. Fue necesario crear una base de datos que permitiera referir constantemente a los enunciados para poder hacer el análisis y conocer la forma de configuración de la noción de intervención educativa. Fue interesante conocer cómo una noción se va configurando a partir de conocer y explorar los procesos sustentados en prácticas, en cuyo discurso se observan elementos para entender el modo en cómo se están conceptualizando la intervención. La base de datos me permitió definir categorías de análisis en donde se puede observar prácticas procesuales o situacionales que se viven y se realizan en el campo de la intervención educativa. De acuerdo con Josefina Granja, la configuración proviene de una comprensión de la realidad donde se enfatiza su condición de proceso más que de situación. La intervención educativa se ha ido configurando como una noción incluyente, en donde toda práctica se inscribe en este campo de conocimiento. El ejercicio analítico consiste en hacer ejercicios de distinción para reconocer su contribución a la configuración. Las poblaciones atendidas en la intervención educativa. Una de las características de la intervención educativa es su tarea, que se singulariza de acuerdo a las características de la población. De ahí que no podríamos hablar de intervención educativa sin una población, pero además no se visualiza en aislado, sino en el contexto de una comunidad. Para Eduardo Remedi,
refiere que la intervención es una comunidad, es decir, toda intervención se da en relación con una comunidad, no hay intervención fuera de la colectividad. Al realizar una intervención educativa hay que aprender a observar, reconocer y develar el sentir de la población. Cuando se interviene se debe trabajar sobre procesos emergentes, reconociendo las tensiones con los procesos instituidos. Las necesidades, las demandas, los deseos y las preocupaciones de una población no siempre se identifican o emergen en las intervenciones. Estos muchas veces son representados por los encargos o las demandas de las instituciones o por aquellos profesionistas que realizan las intervenciones educativas. El resultado de revisión y análisis de los 63 artículos arroja las siguientes 7 categorías de poblaciones: sin población intervenida, niños, jóvenes, comunidades, adultos mayores, adultos donde entran mujeres, hombres, pacientes en situación clínica, padres de familia, formación de profesionales donde se incluyen docentes, médicos, LIES, estudiantes de maestría y estudiantes de licenciatura. Para este trabajo me enfocaré en compartir lo investigado en lo que refiere a la categoría de jóvenes. En esta categoría de población se encuentran jóvenes de ambos géneros, todos en situación escolar. Hay 2 grupos de jóvenes. El primero pertenece al nivel educativo de secundaria, que va de 12 a 15 años, y el segundo en educación preparatoria o nivel medio superior, que va de 15 a 18 años. En la población de jóvenes es interesante ver que prevalece como mayoría las problemáticas referentes a la prevención, lo cual muestra que los jóvenes están vistos como una población vulnerable y susceptible a la falta, pero también los sentidos de emergencia, pues aluden a cuestiones salidas de causa que están ahí latiendo todo el tiempo, como tratar de redimir su condición existencial de esta población con mayor urgencia, incluso que los temas que tienen que ver con programas escolares. Las prácticas de las intervenciones educativas los ponen en situaciones en donde se les observe, vigile o experimente con ellos estrategias novedosas. Voy a hablar un poco de la problematización con un sentido de prevención. En esta parte es interesante ver que los sentidos están más enfocados a problemáticas atendidas desde la prevención, que muestran aspectos preventivos para evitar un hecho o un acontecimiento por lo general valorado como negativo. Por otra parte, la problematización con un sentido de inducción a la mejora o promoción tiene que ver con sentidos donde se observa que las problemáticas en la inducción a la mejora se reconocen aquellas acciones que promueven la participación de la población, acciones propositivas o innovadoras para mejorar o participar, y utilizan acciones correctivas en las prácticas profesionales o de mejora en la vida de la población que es intervenida. Aquí encuentro que hay preocupaciones por realizar acciones que ayudan a mantener el cuidado de la población que fueron intervenidas. Se observa que algunas propuestas son de tipo correctivo en función de un estado de salud deseable. Todos los artículos agrupados aquí pretenden alcanzar la mejoría en cuestiones de salud física o psíquica. Algo interesante que muestra esta exploración es la atención desde la clínica. Este factor es de suma importancia sobre el tratamiento de lo singular respecto a las poblaciones intervenidas. También se observa que las intervenciones educativas realizadas con poblaciones de jóvenes, en la gran mayoría se llevaron a cabo en compañía de otros tipos de poblaciones, como estudiantes de licenciatura, padres, docentes, niños y comunidad. Solo en un artículo se encuentra que realizaron intervención únicamente con los jóvenes. Este resultado nos muestra que, al igual que la población de niños, los jóvenes tienen que ser acompañados. Se observa que los temas se atienden por igual en los 2 niveles educativos. Los jóvenes de secundaria y preparatoria son referentes a todo lo que tiene que ver con la prevención de embarazos, prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, prevención de tabaquismo, prevención de riesgos de conductas sexuales, regulación y prevención en casos de acoso escolar. La implementación de estrategias para lograr el aprendizaje es otro también de las temáticas que se abordan con los jóvenes. Al ver estas temáticas, está claro que la preocupación principal a prevenir y atender es la prevención de la sexualidad en los jóvenes, que puede tener un doble sentido. Por un lado, la desconfianza frente a los placeres, instancia en los efectos de abuso para el cuerpo y el alma, esto referido desde Foucault, o bien incluir a la sexualidad como un contenido ineludible en la formación de los sujetos para vivir con el placer y el cuidado de sí respecto del cuerpo y sus emociones.
Otro tema con menor demanda en estas subdos poblaciones se encuentra todo lo que tiene que ver con las temáticas referentes a la cultura vial. En el caso de los jóvenes de secundaria está enfocada a la prevención de accidentes en cuanto a peatones, y en el caso de los jóvenes de nivel medio superior tiene que ver con los accidentes de tránsito de vehículos. En esta diferencia de temáticas también queda marcada la diferencia de edades y las responsabilidades sociales. Por último, al revisar las prácticas con las que fueron interviniendo a los jóvenes, me gustaría mostrar dos tipos de prácticas. Una que posibilitan la experiencia y otras las que obturan la experiencia. En este sentido, las primeras son todas aquellas que tienen que ver con la realización de debates, teatros, historias personales, composición de canciones, la reconstrucción de trayectorias educativas a través de las entrevistas, narrativas autobiográficas, de corte etnográfico, entrevistas a profundidad con observación participante y la utilización de simuladores que sirven para el ejercicio de reflexión sobre la experiencia. Por otra parte, las prácticas que obturan la experiencia son todas aquellas que tienen que ver con ciertos modelos o métodos a seguir. Por un lado están toda la instrumentación que tiene que ver con campañas de información, donde refieren mensajes, trípticos, carteles, y la aplicación de programas que promuevan el uso consciente y efectivo de todo lo que tiene que ver con las prácticas de la sexualidad. Por otro lado, también está todo lo que tiene que ver con la evaluación y la efectividad por medio de cuestionarios y también lo que es en encuestas de seguimiento. Aquí encuentro que hay una parte que tiene que ver con los cuestionarios de conducta educativa o conductual, es decir, donde se otorgan incentivos que tienen que ver por medio de productos o alguna remuneración económica para contestar ciertos cuestionarios de seguimiento, o implementación de programas educativos que tienen que ver con la parte de la evaluación, donde se retoman diseños previos o cuestionarios de regulación. Hasta aquí dejaría mi participación en cuanto a lo que tiene que ver a mi proyecto. Muchas gracias.